Las FARC en las fronteras, nuevamente. En un programa televisivo de ayer en Willax TV, el programa Contracorriente, el periodista José Luis Silva puso en evidencia nuevamente, después de muchos años, sobre la presencia de las FARC en la frontera peruano-colombiana, esta frontera natural que es el río Putumayo, 1.200 kilómetros de frontera, en la que lamentablemente hay poca presencia militar y policial. Los centros castrenses son muy pequeños, ¿no? Y la inmensidad del río Putumayo hace que hayan, entre comillas, condiciones para que los miembros de las FARC, los antiguos y los disidentes, porque los antiguos permanecieron ahí por más de 50, 60 años, y los ahora disidentes que tienen una nueva organización, ¿no? Estas FARC Marquetalía, están nuevamente en la zona, pero están produciendo una serie de estragos sociales, criminales y políticos en el lugar. Esto, por supuesto, que atenta contra la soberanía nacional, porque estos sujetos entran armados al país. Estos sujetos obligan a los campesinos, a los comuneros o a las comunidades indígenas a cultivar hoja de coca. Los obligan a cargar. Están interfiriendo en el desarrollo económico del Perú, usan el dólar como moneda normal en el lugar donde debería usarse el sol, ¿no? Hay situaciones muy graves que nosotros lo hemos denunciado en el año 2006, cuando he trabajado en la zona de Loreto durante 3 años, y por buen tiempo en esta frontera peruano-colombiana, así que la conozco bien. Fíjense, incluso logramos en el año 2006-2007 descubrir y encontrar que habían unos 30 niños que habían desertado del colegio de manera sistemática, de los diversos colegios que están ahí. ¿Y cuál era la razón? Hicimos una investigación con el párroco del lugar y descubrimos que estos niños habían sido abandonados por sus padres jóvenes, que habían pasado la frontera hacia el río Putumayo, ¿no? A raspado de coca, ¿no? Van como a hacer una jornada de trabajo allá por 1 mes, 2 meses, y nunca más regresaban, ¿no? Lo que nos decían los informantes de aquella época en el lugar, nosotros les preguntábamos, ¿y por qué no regresan al lado peruano? ¿Por qué abandonan a sus hijos? Dicen, no los abandonan, sino que las FARC y las bandas de narcotraficantes prefieren ponerle una bala de $3 en la cabeza que pagarles su jornada de 2 o 3 meses, que puede ser $1,000 o $2,000. Entonces, fíjese cómo esta presencia perniciosa de las FARC en las fronteras peruano-colombiana ha causado este tipo de problemas. Esos niños fueron después reclutados por la iglesia. Y no dudo que podría estar pasando nuevamente. La vasta extensión de territorio que hay en esta frontera impide, pues, que haya una vigilancia total o plena, o por lo menos relativa, de las fuerzas del orden, de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional. Esto no es culpa, obviamente, del ejército. No podría llevar un contingente para cubrir esta dimensión, pero sí podrían tener los medios suficientes para que un grupo más grande, por supuesto, podrían hacer una vigilancia, un patrullaje, una presencia del Estado de tal forma, de las Fuerzas Armadas, de tal forma de que la FARC estuviera mantenida a raya, ¿no? Coordinando con las Fuerzas Armadas de Colombia, con los que están en el frente también luchando contra esta banda criminal, ¿no? Lo dicho por el periodista ayer es muy grave, ¿no? Esta intromisión en territorio peruano, continuar con el manejo del cultivo de hoja de coca y además esta presencia de los gota a gota hace ver de que el Estado peruano, la población peruana está abandonando su selva peruana. Sumado a eso, con organismos no gubernamentales o las ONGs caviares que están en contra del desarrollo, ¿no es cierto? Entre comillas, protegiendo la naturaleza, pero atentando contra la economía de los pobladores del lugar. La verdad que hablar de la frontera
y de cómo están abandonados, realmente duele, ¿no? Duele porque es parte del territorio del Perú, como dijo un indígena, un miembro de la comunidad indígena en la zona cuando estuvimos en Huepí, en la parte más lejana del Perú. Me dijo, no, señor Gil, acá no termina el Perú, acá inicia el Perú. Y así debemos ver nuestra patria. Desde todos lados de la frontera se inicia la patria hacia adentro. Hacemos un llamado al gobierno para que tomen las medidas de seguridad, a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, para que sinceren la información. Yo lo sé por experiencia personal, que eso está pasando, pasaba en el 2006, y cuando me fui de la zona seguía pasando. Y hoy están volviéndonos a recordar de que estos hechos están en el lugar, están sucediendo en este momento. Entonces, necesitamos una respuesta de las Fuerzas Armadas, del gobierno, de la Policía Nacional, y darle protección a esta población. ¿Cuál es la estrategia para proteger a nuestros ciudadanos en las fronteras del Perú, especialmente en la frontera peruano-colombiana?